Muy buenas tardes, en nombre de FISA y del grupo YIEL Events, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra charla en vivo que Expo Vivienda ha preparado especialmente para ustedes. Les recuerdo que nuestra plataforma estará disponible desde hoy hasta el 31 de enero y los próximos viernes 15 y viernes 22 tendremos un renovado programa de charlas en vivo con expertos del sector, quienes se referirán a diferentes temáticas de interés para todos nuestros visitantes que buscan su futuro hogar o invertir en el sector inmobiliario. En esta segunda charla quiero presentar y dar una cordial bienvenida a Teodosio Cayo, experto inmobiliario de Arenas y Cayo y presidente de la Asociación de Tasadores de Chile. En esta oportunidad nos hablará acerca de cuáles son las mejores recomendaciones y tips para elegir su vivienda. Pero antes de comenzar, les recuerdo que sus preguntas las pueden hacer llegar a través del chat que está al costado derecho de su pantalla. Y ahora sí, buenas tardes Teodosio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación y por permitirme, digamos, estar en esta feria que en base, digamos, a lo que estaba sucediendo, de hoy día es de carácter virtual, pero que sé que está llegando a muchas personas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo efectivamente una presentación que va entre 15 a 20 minutos y que tiene que ver con algunos tips que son recomendaciones, si bien algunas generales, otras particulares, para todas aquellas personas que en este minuto se encuentren buscando o viendo la posibilidad de comprar una vivienda. Y ahí entonces la primera pregunta, digamos, que nos vamos a hacer, bueno, ¿cómo influye, ¿no es cierto?, este home office al cual nos hemos visto enfrentados en el último tiempo para la elección de esta vivienda? Y desde esa perspectiva tenemos que pensar que hay varios factores, hay varias situaciones que se colocan adicionales a esta lista que nosotros normalmente tenemos de las virtudes, las ventajas, las desventajas al momento de comprar una vivienda. Está la responsabilidad individual que cada uno asume al momento de trabajar desde casa. Hay un tema de calidad de vida, hay un tema, ¿no es cierto?, de transporte que incluso en algunos casos hoy día ya no nos restringe tanto al momento de buscar una vivienda. Está la flexibilidad de los horarios que también nos permite entonces hacer distintas funciones en distintas etapas. Está la reducción de los costos, es decir, hay varios elementos que nosotros podemos decir se incorporan a esta búsqueda y también los desarrolladores inmobiliarios entonces ya no solo estamos viendo el tema de la tasa, del dinero, del tiempo, para cuánto es este proyecto, sino que también se van a incorporar otros elementos. Tradicionalmente, cuando hablábamos de la necesidad de elección de una vivienda, lo pensábamos en el sentido de buscar una buena plusvalía, una buena rentabilidad, un buen patrimonio, que por supuesto tenía también algunos elementos que había que analizar bien, como por ejemplo la liquidez, la vacancia, los deterioros, los impuestos. Y si nos centramos, por ejemplo, en lo que es la plusvalía, claro, ahí tenemos un elemento importante, que siempre vamos a buscar algo que en un determinado tiempo, en una ventana, nos pueda entregar un valor adicional al que nosotros pagamos inicialmente, no solo porque hemos hecho alguna mejora en nuestro bien, sino también porque el mercado en ese sector se ha comportado de tal manera que nos permite, ¿no es cierto?, al cabo de unos años, tener un bien con un patrimonio más alto. En ese sentido, cuando estamos hablando de plusvalía, también tenemos que pensar en esa rentabilidad que vamos a lograr. Y esa rentabilidad, por supuesto, en el último tiempo, uno lo ha visto en distintos productos, pero afortunadamente en el tema inmobiliario lo que nosotros podemos rescatar es que ese producto inmobiliario sigue rentando. Por supuesto, con mayores dificultades. Y qué duda cabe, digamos, si el mercado en general ha estado complejo, digamos, y no ha tenido los mismos rendimientos que teníamos hace 2 años atrás. En ese sentido, entonces, los bienes inmobiliarios se han comportado de manera bastante estable. En general, han seguido rentando positivamente y si bien puede que las expectativas de rentabilidad no hayan sido, ¿no es cierto?, del orden de las cuales se planificaron inicialmente, ha permitido ir generando ingresos a los propietarios bastante atractivos, mirado esto desde el punto de vista del largo plazo. Ahora, no hay que olvidar que estamos en una contingencia.
lo que se decía, ¿no es cierto?, en abril del año pasado, ya no era lo mismo que se decía en diciembre, es decir, a pocos meses podíamos tener cambios sustanciales, cambios importantes en las proyecciones, y esas proyecciones afectan el cómo las personas perciben, ¿no es cierto?, la toma del riesgo o la toma de un compromiso de largo plazo. En ese sentido, no solo las personas que están comprando requieren de una visión o una perspectiva de cómo se va a comportar el mercado, en este caso inmobiliario, hacia adelante. También se requiere, por supuesto, que las instituciones que lo financian estén, ¿no es cierto?, soportando, estén aguantando, estén dando mejores herramientas para poder financiar o comprar la casa propia. Y en ese sentido, si uno mira las distintas instituciones financieras, no solo bancos, sino que otras instituciones financieras, todas ellas han tenido una mirada bastante atractiva en este minuto, sobre todo si uno lo enlaza con, por ejemplo, las tasas que hoy día están vigentes. De hecho, sin ir más lejos, Banco Estado, por ejemplo, lanzó hace unos meses atrás una tasa muy atractiva, un 1,99% anual. ¿Y qué significa eso? Que si estamos comprando una propiedad tal como lo que ustedes ven en pantalla, de 2.500 UF con un financiamiento del 80%, estaríamos pagando un dividendo de 300.000 pesos, 311, 320.000 pesos, que es muy equivalente a lo que significaría un valor de arriendo. Y en este caso, esa persona, ¿no es cierto?, puede optar a un bien que finalmente se va capitalizando y que va logrando, ¿no es cierto?, poder tener un patrimonio que finalmente incluso le pueda servir para abordar otros tipos de bienes o bienes con características diferentes. Es decir, aquí la banca ha puesto un sello importante en poder lograr, ¿no es cierto?, que sea un atractivo y que el negocio inmobiliario siga, ¿no es cierto?, a pesar de la situación que hemos estado viviendo. Ahora, hay otros bancos que también se la ha jugado por otros elementos, como por ejemplo establecer tasas fijas, de manera tal de que usted pueda saber efectivamente cuánto va a ser la cuota que usted va a pagar mensualmente, que no vaya en función, ¿no es cierto?, de una variabilidad muy alta. Y para eso también, en el caso de lo que estamos mostrando en pantalla, hay 6 meses de gracia, hay incluso un financiamiento al 90%, lo cual hace mucho más atractivo y permite llegar a esa instancia de ser propietario. Y la otra ventaja también importante es que aquí extiende el plazo ya no de 20 años, sino que también a 30 años. Y esa situación, por supuesto, hace que el dividendo inicial también sea bastante más bajo, se ajuste muy parecido a lo que tenemos que pagar, por ejemplo, en un arrendamiento y, por supuesto, de todas maneras, acerca a las personas a esa primera vivienda. Otras instituciones financieras incluso han pensado en los jóvenes y dicen, aquellas personas, por ejemplo, que tienen menos de 30 años, pero que ya tienen un ingreso, que ya tienen, ¿no es cierto?, las posibilidades de poder independizarse, también se les da una primera cuota, por ejemplo, a 6 meses, incluso en bienes que puedan incluir un subsidio habitacional, el DS01, también con un financiamiento alto al 90%, es decir, la cuota inicial, el enganche inicial solo es del 10%, y aquí adicionalmente para las personas jóvenes de 30 años o menos, un plazo de 40 años. Ahora, hay que entender que esto no es precisamente mantener el plazo de 40 años y quedarse ahí. Esto normalmente es un mecanismo para que la cuota inicial sea bastante más baja y eso de pie permita, ¿no es cierto?, poder tener un bien que finalmente ese se puede dar, ¿no es cierto?, una vez que se va capitalizando, se puede dar como pie para otro tipo de necesidades, otro tipo de bienes que profesionales jóvenes, personas jóvenes que están recién partiendo puedan requerir. En ese sentido, si uno mira las distintas opciones de instituciones